Saludos cordiales estimados alumnos, bienvenidos a la asignatura de Estadística. Este video será también compartido con los alumnos de Estadística 1, puesto que la semana 1 contiene el mismo temario para los dos cursos. Permítanme presentarme, mi nombre es Elizabeth Salazar, voy a ser la docente de ustedes en esta asignatura. Soy ingeniera en sistemas de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, magíster en ingeniería de software en la misma universidad, máster universitario en Ingeniería Matemática y Computación en la Universidad de La Rioja, España. Fui docente tiempo completo en la Universidad de las Fuerzas Armadas de Espelatacunga. Trabajé para la Facultad de Ciencias Exactas, es decir, en todo lo que era matemáticas. Jefe del Departamento Informático en el Colegio Militar número 13 Patria. Técnico de Cámara de GESEL en la Fiscalía Provincial de Cotopaxi, entre otros cargos desempeñados. En esta ocasión voy a compartir con ustedes la materia Estadística y Estadística 1. Y para empezar con el temario en sí, vamos a ver un poco sobre la historia de la estadística. Se cree que apareció más o menos hace unos 4.000 años aproximadamente en el antiguo Egipto y estaba ligado a los censos chinos. Desde esa época, diversos estados realizaron estudios sobre algunas características de sus poblaciones, su riqueza, sus posesiones, es decir, iban censando o registrando cada una de las riquezas y posesiones que tenían, por lo general, grandes emperadores. En 1662, John Brown, un mercader inglés, publicó un libro sobre los nacimientos y defunciones ocurridos en Londres. El libro tenía conclusiones acerca de ciertos aspectos relacionados con estos acontecimientos. Esta obra es considerada como el punto de partida de la estadística moderna. Si analizamos un poquito esta parte, podemos darnos cuenta que ya comienzan a censar prácticamente a los nacidos vivos y muertos. Es decir, ya aparece el concepto de censo que está estrechamente relacionado con la estadística. La palabra estadística comenzó a usarse en el siglo XVIII, en Alemania, en relación a estudios donde los grandes números que representaban datos eran de importancia para el Estado. Sin embargo, la estadística moderna se desarrolló en el siglo XX a partir de los estudios de Karl Pearson. Hoy, la estadística tiene gran importancia, no solo porque presenta información, sino que además permite inferir y predecir lo que va a ocurrir y por lo tanto es una herramienta fundamental a la hora de tomar decisiones de importancia. Ya nos daremos cuenta más adelante que con la ayuda de la estadística yo puedo permitir que una empresa tome la decisión correcta en determinado problema mediante técnicas gráficas, gráficos estadísticos, tablas de datos y otras muchas técnicas que se utilizarán a lo largo de esta asignatura, podremos darnos cuenta de que si nosotros realizamos un estudio correcto de lo que es el problema, podemos presentar un resultado bastante claro que sirva como toma de decisiones a la empresa a la hora de resolver ese problema. Bien, entonces el concepto de estadística se refiere a un conjunto de métodos para manejar la obtención, presentación y análisis de observaciones numéricas. Es decir, voy a tener que obtener los datos, presentar esos datos, hacer un análisis de los datos para poder presentar una solución a la empresa. ¿Qué es la estadística? Estadística es la ciencia de recolectar, clasificar, presentar y describir los datos, con el fin de transformar dichos datos en información y conseguir una toma de decisiones más eficientes. Esto que les acabo de decir se puede resumir en la siguiente tablita o en el siguiente mapa conceptual. Me dice que las etapas de la estadística son recopilar, clasificar, presentar y describir. Pero para que yo pueda hacer todos estos 4 pasos, necesito ayudarme de herramientas. ¿Cuáles son estas herramientas? Por ejemplo, a la hora de recopilar la información, yo puedo valerme de encuestas, cuestionarios, censos y muestreos, porque de esa manera yo voy a poder recoger la información para el estudio que estoy realizando.
Una vez que ya tengo toda esa información, es necesario clasificar dicha información. Para esto puedo utilizar alcance, rango e intervalo, que ya veremos posteriormente cómo hacer el cálculo de cada uno de estos elementos. Una vez clasificado, yo debo presentarle a la empresa los posibles resultados. ¿Cómo voy a hacer esto? Utilizando técnicas de tabulación, diagramas, histogramas, que no es otra cosa que el estudio teórico y gráfico de la información que acabo de clasificar. Y por último, una vez que ya tenga presentado estos datos mediante tablas o gráficos, yo necesito describir. Y para describir voy a utilizar la media, la mediana, la moda u otros modelos de tendencia central, que no son otra cosa que cálculos matemáticos en función de un problema que me permite hallar una solución. Todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco en el transcurso de este curso y podremos llegar a presentar balances o estados bastante completos que sirvan de forma dinámica para la toma de una decisión. ¿Para qué sirve la estadística? La ciencia se ocupa en general de fenómenos observables. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo observar el fenómeno, tomar nota del fenómeno, analizar, recopilar, clasificar, presentar y describir dicho fenómeno para que yo tenga una idea clara de cómo voy a presentar esa información a la empresa. La ciencia se desarrolla observando hechos, formulando leyes que lo explican y realizando experimentos para validar o rechazar dichas leyes. Los modelos que crea la ciencia son de tipo determinista o aleatorio. ¿Por qué hablamos de término aleatorio? Porque los datos también pueden ser tomados al azar. La estadística se utiliza como tecnología al servicio de la ciencia donde la variabilidad y la incertidumbre forme parte de su naturaleza. Recordemos que los datos no siempre van a ser los mismos, van a poder variar. Entonces yo necesitaré tomar todas esas consideraciones al momento de recopilar la información. Y la bioestadística, que sale un poquito de este contexto, enseña y ayuda a investigar en todas las áreas de la ciencia de la vida, donde la variabilidad no es la excepción, sino la regla. ¿Qué significa? Que esta bioestadística necesita el apoyo o la guía, la ayuda de personas afines al área que yo estoy investigando. Por lo general se relaciona con ciencias de la vida porque podría necesitar el análisis de términos médicos y de pronto o de laboratorios clínicos y de pronto necesitemos la ayuda de personal especializado. ¿Cuáles son los fines de la estadística? Sus fines son describir el conjunto de datos obtenidos y tomar decisiones o realizar generalizaciones acerca de las características de todas las observaciones bajo consideración. ¿Qué significa? Que si yo ya logré describir la información o los datos que pude recopilar mediante encuestas, entrevistas, muestras, etcétera, y logré tomar una decisión, saber si fue o no correcta la decisión que tomé, necesito yo analizar las observaciones que haya hecho de esa toma de decisiones, porque puedo presentarle a la empresa posibles mejoras a la decisión que ellos vayan a tomar. Las áreas que conforman a la estadística, dentro de estas áreas vamos a mencionar dos en forma específica. Sin embargo, la estadística descriptiva va a ser 100% el tema que nosotros veamos en este curso. Dentro de lo que es estadística descriptiva, también se le conoce como deductiva, porque es la encargada de que la organización, es la encargada de la organización, condensación, presentación de los datos en tablas y gráficos, del cálculo de medias numéricas que permitan estudiar los aspectos más importantes de los datos. Es decir, nosotros únicamente vamos a aprender a describir la información, a analizar esta información, a deducirla, a analizar los gráficos, los datos en tablas, hacer sus cálculos y presentarlas. Tal y como se ve en la imagen, nosotros podemos valernos de
tablas de frecuencia como la tablita que aparece ahí o gráficos de estadísticos que pueden variar en un gráfico de barras, ojiva, circular y ya iremos viendo conforme avancemos el curso cuándo se necesita cada uno de este tipo de datos. Y el otro área que conforma la estadística es la estadística inferencial o inferencia de estadística, que es la que ustedes verán cuando tomen la asignatura Estadística 2. ¿Por qué hablamos de esto? Porque la estadística inferencial está definida por un conjunto de técnicas mediante las cuales se hacen generalizaciones o se toman decisiones en base a la información parcial obtenida mediante técnicas descriptivas, es decir, es un análisis posterior al que ustedes hicieron. Una vez que ya presentaron el informe, el gerente toma la decisión de aceptar o no la propuesta que ustedes hicieron. Después de eso, ustedes tendrían que hacer un estudio más exhaustivo o un análisis inferencial de esa información para tomar de mejor manera la decisión acerca del problema estudiado. ¿Quiénes usan la estadística? La usan investigadores, científicos, ingenieros, médicos, administradores, organismos oficiales, diarios y revistas, marketing, políticos, en deportes, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que absolutamente todos utilizamos la estadística. En cualquier momento de nuestra vida la utilizamos. Las áreas de aplicación de la estadística. El uso de la estadística es muy amplio. Resulta difícil nombrar un área en la cual no se emplee la estadística. Los métodos estadísticos han encontrado aplicación en el gobierno, en negocios, en ciencias sociales, en ingeniería, en ciencias físicas y naturales, control de calidad, procesos de manufactura, muchos otros campos de la actividad intelectual. Si observamos la gráfica que está presente ahí, aparece una persona con un zapato en la mano, ¿no es cierto? Entonces, nosotros diríamos en qué parte nosotros utilizaríamos estadística dentro de una zapatería. Pues sí la utilizamos porque se va a hacer un estudio completo, analizar los problemas, de pronto determinar si es una empresa grande en dónde debe poner un sitio de distribución o dónde deben estar las bodegas y un sinnúmero de estudios más, así como los cálculos de costo que yo debería invertir para producir esos zapatos. Por lo tanto, todo esto tiene estrecha relación con la estadística. Es usado en cualquier rama y cualquier persona lo puede utilizar. Las áreas de aplicación de la estadística. Esto se debe a la creciente facilidad con la cual se pueden manejar grandes cantidades de datos numéricos debido al uso de, ¿qué vemos ahí? Vemos tecnología. Es decir, equipo tecnológico que nos permita facilitar el cálculo de los datos mediante herramientas software, mediante el uso de Excel, de herramienta SPSS, de la herramienta Solver dentro de Excel, de la herramienta GeoGebra, MATLAB, etcétera. Un sinnúmero de herramientas en donde se puede hacer una aplicación de la estadística. Dentro de lo que compete nuestro estudio en sí, les había dicho que nosotros nos centramos netamente en lo que es estadística descriptiva. Los conceptos fundamentales que debemos manejar en esta área de la estadística es población, muestra, parámetro y estadístico. ¿Qué es la población? La población es el total de sujetos o unidades de análisis de interés en el estudio, es decir, es el conglomerado o el espacio global, la cantidad total de personas, si es que yo quisiera hacer un estudio completo, como por ejemplo en el ejemplo que aparece me dice todos los niños sanos con edad entre 0 y 5. La población tendría que ser, supongamos, todo Ecuador, que vendría a ser el área donde yo voy a poner o a centrar mi estudio. La muestra. La muestra es cualquier subconjunto de los sujetos o unidades de análisis de la población en la cual se recolectarán los datos. Usamos una muestra para conocer o estimar características de la población que se denominan parámetro, si es una medida resumen calculado sobre la población, y estadístico, si es una medida resumen calculado sobre la muestra. Es decir,
La población va a ser el conglomerado. De esa población yo voy a tomar únicamente una muestra. Si hago un resumen de esa medida, analizo dos posibilidades. La una, tomo una muestra y de esa muestra analizo un pedazo más pequeñito o una medida resumen calculada de esa muestra, yo debo definirlo estadístico. Pero si tomo una muestra pequeñita, pero en función de la población, debería llamarlo parámetro. Ya lo veremos con más claridad en ejercicios que hagamos posteriormente. Cuando existe datos para toda la población, se trabaja con el censo. No hay necesidad de usar métodos estadísticos, ya que es posible calcular exactamente los parámetros de interés. ¿Qué quiere decir esto? Que la medida más completa o la herramienta más completa que puede haber para la toma de datos específicamente cuando yo quiero analizar, por ejemplo, edad, sexo, cantidad de habitantes, hacer un censo muestral de toda la población que existe en Ecuador, el censo sería la herramienta más completa que yo podría utilizar. Me dice como ejemplo, en el censo poblacional se registra el sexo de todas las personas censadas, que son prácticamente toda la población, así que es posible conocer exactamente la proporción de habitantes de los dos sexos. No podemos decir que es 100% seguro, porque cuando vienen a censarnos y no estamos en la casa, posiblemente esa información va a variar, que sea exacta la respuesta que a través del censo vamos a conseguir. Sin embargo, es bastante apreciable o bastante aceptable la respuesta que se obtiene debido a que el censo se lo realiza puerta a puerta y con todos los miembros de un hogar. Si hablamos ahora del concepto de población y muestra, decíamos que la población es la colección de todas las posibles mediciones u observaciones que puedan hacerse de variables bajo estudio, es decir, toda la población del Ecuador o toda la población del continente americano, que sería un censo bastante extenso, sin embargo se lo podría conseguir, o hacer un censo por países. Entonces, si yo hablo de población, estaría hablando de todo el conglomerado de la población de determinado país. Esta población se clasifica en dos categorías. La población finita, que es aquella que incluye una cantidad limitada contable de observaciones, individuos o medidas, siempre que sea posible alcanzarlas a contar. El número total de todas las posibles mediciones se considera como finita a la población. Es decir, si yo sé que puedo contar absolutamente todas las personas o todas las posibles muestras que yo necesite o individuos que necesite analizar dentro de esta población, se le puede denominar población finita. Y la población infinita es aquella que incluye un gran conjunto de observaciones o mediciones que no pueden alcanzarse por conteo, al menos hipotéticamente. No existe límite en cuanto al número de observaciones que el experimento pueda generar. Es decir, si me piden hallar la población total del universo, posiblemente sería difícil conseguirlo, o simplemente de un continente entero. Entonces ahí estoy hablando de población infinita. En cambio, la muestra es un conjunto de mediciones u observaciones tomadas a partir de la población. Es un subconjunto de la población. Si nosotros vemos la gráfica, hay una población de aliens, ¿no es cierto? Pero si yo tomo una especie de cada uno de ellos, estaría tomando una muestra de esa población. Las muestras aleatorias, en cambio, se consideran así, de esa forma aleatorias, siempre y cuando cada observación, medición o individuo de la población tenga la misma probabilidad de ser seleccionada. ¿Qué quiere decir? Puedo tener en una bolsita un montón de canicas o bolitas con números. Si yo ingreso la mano y saco una, todas tienen la misma posibilidad de salir. Si vemos en la gráfica pequeña,
tenemos mayor cantidad de números 2 es porque existe mayor cantidad también de bolitas con el número 2 dentro de la figura o del círculo grande. Entonces tiene mayor posibilidad de que se repita o de que sea seleccionada. Esto lo veremos de mejor manera cuando analicemos el estudio de probabilidades. Ahora, si analizamos este gráfico que se presenta, dice, estamos interesados en estudiar un fenómeno de una población. Todas estas personas serían la población, vamos a suponer que es una población del Ecuador. Entonces, si yo analizo a toda esta población, puedo hacer tres cosas en realidad. La primera, puedo hacer un censo, es decir, saber exactamente el número de personas que habitan en el Ecuador, que si ustedes han observado las estadísticas, el último censo se lo realizó en el año 2010 y no tendríamos entonces valores exactos que nos hablen acerca de la población real actual que existe en el Ecuador. Sin embargo, la herramienta más completa, vuelvo y repito, para conseguir información acerca de una población en general es el censo. Luego tengo la población. Esta población es una cantidad de personas, dependerá si es que es contable para que sea llamada finita o si es extremadamente grande y difícil de contar para llamarla infinita. De esta población yo voy a empezar a tomar uno a uno muestras aleatorias para poder hacer ahora sí una muestra de esos personajes o de esa población en estudio. Entonces, la población es el conjunto total y la muestra es simplemente tomar aleatoriamente alguna de ellas. Dentro de los tipos de datos y escalas de medida en la estadística tenemos las variables, que son características o lo que se estudia de cada individuo de la muestra. Es decir, una vez que ya hayas seleccionado una muestra, voy a analizar el sexo, edad, peso, estatura, color de ojos, estado civil, temperatura, cantidad de nacimientos, presión, grosor, diámetro, etc. Es decir, cada una de estas palabritas que acabo de mencionar se les va a llamar variables. Y los datos que son los valores que toman la variable en cada caso. Es decir, si yo digo edad, puedo trabajar con rangos de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, etcétera. Y dependiendo la herramienta que haya utilizado, supongamos utilicé una encuesta, según la respuesta que haya dado la población o la muestra que yo estoy encuestando, puedo sacar como información de esa variable edad los datos que sería la cantidad de personas que respondió a esa encuesta y según los rangos ya podría saber cuántas personas tienen de 0 a 5, cuántas de 5 a 10, etcétera. Una variable es una característica observable que varía entre los diferentes individuos de una población. La información que disponemos de cada individuo es resumida en variables. Entonces, no se olviden, todo lo que yo puedo sacar como información o necesito clasificarle para luego de esa variable o de esa información sacar los datos, le voy a llamar variable. En los individuos de la población humana, de uno a otro es variable el grupo sanguíneo, su nivel de felicidad, el número de hijos, etcétera. ¿Qué significa la altura? ¿Qué significa? Que yo puedo tomar cualquiera de esas variables y lógicamente va a variar entre una población humana. No todos van a ser exactamente de la misma altura, no todos van a estar felices, tristes, aburridos, no todos van a tener número de hijos específicos o tener el mismo tipo de sangre, etcétera. Es decir, lo que es variable o se le llama variable justamente porque va a variar su valor. Resumiendo un poco el tipo de variables y la escala de medición, vemos entonces que de las variables yo voy a tener dos tipos de variables, las cualitativas o atributo y las cuantitativas o numéricas. Las cualitativas son aquellas que no pueden contarse, ¿sí? Por eso se les llama atributos. Y esa escala
escala de medición que me ayuda para evaluar una variable cualitativa se le conoce como nominal y como ordinal. Ya vamos a ver qué es cada una de ellas. En cambio, las variables cuantitativas o numéricas son aquellas que sí puedo contar, son cantidades, y la escala de medición que trabaja para este tipo de variables son intervalo, razón, variables discretas y variables continuas. Si analizamos entonces las variables cualitativas, nos decía que si sus valores o modalidades no se pueden asociar naturalmente a un número, es decir, no se puede hacer trabajos matemáticos u operar con ellos, es decir, no son contables, se les conoce entonces como variables cualitativas. Dentro de ellas teníamos las variables nominales si sus valores no se pueden ordenar. La forma más simple de observación es la clasificación de individuos en clases que simplemente pueden distinguirse entre sí, pero no compararse ni realizar entre ellas operaciones aritméticas. En este tipo se incluyen características tales como la profesión, la nacionalidad, grupo sanguíneo, provincia de origen, fumar, sí o no, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Se llaman nominales porque no me interesa el orden que tenga cada una de ellas. Es decir, si yo les digo profesión, doctor, arquitecto, ingeniero, profesor, ¿qué más? Zapatero, comerciante, no interesa si primero va el doctor o primero va el comerciante. Si les digo grupo sanguíneo A positivo, B positivo, O positivo, O negativo, B negativo, no interesa cuál de ellos vaya primero, no tiene un orden. Por eso se les llama variables nominales. En cambio, las variables ordinales es aquella que sí depende o sí necesita un orden para poder trabajarlo. Sus variables se pueden ordenar. A veces las categorías obtenidas pueden ser ordenadas, aunque diferencias numéricas iguales a lo largo de la escala numérica utilizada para medir dichas clases no correspondan a incrementos iguales en la propiedad que se mide. Por ejemplo, puede asignarse un número de orden de nacimiento a un grupo de hermanos, sin que la diferencia de edad entre primero y segundo de ellos sea la misma que la del segundo al tercero. Características de este tipo son grado de mejoría de un paciente, las puntuaciones de un test de aptitud, grado de satisfacción, intensidad de un dolor. Es decir, yo puedo ordenar o clasificarlas según un orden específico. Si yo les digo, tengo 4 hermanos, de los 4 hermanos yo soy la primera, habrá un hermano que sea el segundo, un hermano que sea el tercero y así sucesivamente. Sí puedo hablar de un orden. De igual manera, si hablo de las puntuaciones de un test de aptitud, puede ser bajo, medio, alto. Necesito yo un orden para poderlos clasificar. Grado de satisfacción, satisfecho, medianamente satisfecho o insatisfecho. También tiene un orden para poder ser analizado. Resumiendo, todo lo que hablemos sobre datos cualitativos, decimos entonces que son datos que solo toman valores asociados a las cualidades o atributos, clasificándolos en una de varias categorías, es decir, no son valores numéricos. Puede ser sexo, femenino, masculino. Podemos averiguar si la persona tiene hábito de fumar, si es fumador o no fumador, el color de sus ojos, negros, azul, marrón, etcétera, su religión, su estado civil, la intensidad del dolor, el grado de satisfacción, es decir, solamente las cualidades de esa persona. Pero con estas cualidades yo no puedo trabajar con valores numéricos ni de forma matemática. A eso se refiere los datos cualitativos. En cambio, cuando hablamos de variables cuantitativas o numéricas, si sus valores son numéricos, es decir, tienen sentido hacer operaciones algebraicas con ellos, ahora sí las puedo llamar cuantitativas.
Y decíamos que se clasifican en discretas si toma valores enteros, es decir, aquí no acepta números decimales. Por ejemplo, número de hijos, número de cigarrillos, número de cumpleaños, es decir, yo debo decir, tengo 3 hijos, no puedo tener 3 hijos y medio. A eso hace referencia, solamente puede tomar valores enteros. Y las variables continuas, en cambio, si entre dos valores son posibles valores infinitos intermedios. Por ejemplo, la altura. Yo puedo medir 1,61 centímetros. La presión intraocular. La dosis de medicamento administrado. La edad, sí, porque yo puedo decir tengo 35 años y medio. Pero si observamos en las discretas nos dice número de cumpleaños. No es lo mismo. Yo cumplí 35 años, es decir, mi cumpleaños número 35, pero yo en edad puedo tener 35 años y medio. Existe una diferencia entre las dos. El intervalo. Esta escala, además de clasificar y ordenar a los individuos, cuantifica la diferencia entre dos clases, es decir, puede indicar cuánto más significativa es una categoría que otra. Para ello es necesario que se defina una unidad de medida y un origen, que es por su naturaleza arbitrario. Tal ocurre con la temperatura y también con la escala cronológica. Ya vamos a ver ejemplos para que se aclare un poquito más de esto de aquí. Y la otra forma de medir una variable cuantitativa era la razón. Es idéntica a la anterior, pero además existe un cero absoluto. Es decir, en la de arriba de pronto el cero no tenga una fuerte presencia o ¿cómo le llamaríamos? Un fuerte valor numérico, a diferencia de cómo se le analiza en la escala de razón. Ejemplos: el volumen de ventas, el costo de producción, la edad, la cotización de un cierto tipo de acciones. Ahora, cuando hablamos de variables de este tipo, sí es buena idea codificar las variables con números para poder procesarlos con facilidad en un ordenador. ¿Qué quiero decir? Que es mucho más sencillo si es que yo le asigno etiquetas. ¿Qué es una etiqueta? Es un valor que yo le puedo dar de forma específica o un código numérico para analizar de mejor manera los datos obtenidos. Por ejemplo, si estoy utilizando la variable sexo, puedo coger un código arbitrario y decir 1 para hombre, 2 para mujer. Si hablo de raza, 1 para blanca, 2 para negra. Si hablo de felicidad, 1 muy feliz, 2 bastante feliz, 3 no demasiado feliz. Es decir, para evitarme poner todo esto, yo puedo cualificar o codificar mediante etiquetas a estas variables y sería mucho más sencillo al momento de tener que tabular los datos. Ahí tenemos otro ejemplo, dice se puede asignar códigos a respuestas especiales como 0 si no sabe y 99 si no contesta. Es decir, yo defino el tipo de código que voy a utilizar, la etiqueta, así como también la escala. Por ejemplo, dice selecciona la siguiente respuesta, siendo 1 poco satisfactorio y 5 muy satisfactorio. Entonces yo puedo asignarle de esa manera una etiqueta o una forma de codificar la respuesta. Aunque se codifiquen como números, debemos recordar siempre el verdadero tipo de las variables y su significado cuando vayamos a usar programas de cálculo estadístico. Es decir, aquí ya entraría el análisis con herramientas de CPS, con GeoGebra, con Excel, etc. No todo está permitido con cualquier tipo de variable. Los posibles valores de una variable suelen denominarse modalidades y las modalidades pueden agruparse en clases o intervalos. Esto de aquí lo vamos a analizar a profundidad cuando trabajemos ya con tablas de frecuencia, porque las tablas de frecuencia también trabajan con intervalos para poder tomar los datos obtenidos mediante recopilación y poderlos plasmar en esas tablas de análisis de datos.
Revisando entonces los niveles de medición que se utiliza en las variables cuantitativas, aquellas que puedo contar, teníamos cuatro: nominales, ordinales, intervalo y razón. Los datos en las nominales, los datos solo se clasifican. Recuerden que decía que puedo tener cualquier información, pero no necesito obligatoriamente tener un orden para analizarlos. Por ejemplo, número de camiseta de los jugadores, marcas de automóviles, género, estado civil. No me importa si es que es primero soltera, casada, viuda, divorciada, unión de hecho, no importa el orden. Yo podría poner en una encuesta primero viuda, después unión de hecho, después soltera. Eso no afectará para nada en la toma de decisiones. Los niveles de medición ordinal. Aquí sí los datos se ordenan, es decir, número de lista en clases. Por lo general, ¿cómo ordenan una lista en clases? De acuerdo al apellido. Ahí sí necesito un orden. La posición de los equipos dentro de los 10 mejores. Cuando hacen una selección y dicen los 10 equipos más famosos del mundo son, entonces ahí sí necesitamos una variable ordinal porque sí importa el orden. La instrucción, primero es la primaria, después la secundaria y después la educación superior. Yo no puedo decir que un niño hace primero la superior, luego la primaria y luego la secundaria. Son órdenes que sí se deben respetar. Intensidad, leve, moderada o severa. Es decir, desde la menor hacia la mayor o al revés, desde la mayor hacia la menor. En el nivel de medición intervalo hay una diferencia significativa entre valores. Aquí me dice que el 0 tiene valor, es decir, si yo digo estamos a 0 grados centígrados hablando de temperatura, el 0 sí tiene un valor porque 0 grados es un valor aceptable. Si les digo talla 0, talla 6, talla 10, la talla 0 es la que utilizan los bebés, por lo tanto tiene un valor significativo. Hora, 0 horas. Yo tengo una hora llamada de esa manera. Entonces, todo esto de aquí me indica que en el intervalo el 0 sí tiene valor. En cambio, en la variable razón, el punto 0 es significativo y razón en valores. ¿Qué quiero decir con esta partecita? Miremos el ejemplo. Me dice número de personas atendidas. Si yo coloco 0, esa respuesta sí existe, porque puede ser que en un centro médico nadie vino a atenderse, por lo tanto tuve 0 pacientes o 0 personas atendidas. Distancia a clases, 0. Es decir, voy a suponer que yo recibo clases en mi misma casa. Ese valor de 0 existiría también. Pero cuando no existe, cuando yo hablo de cosas con razón. ¿Qué significa eso? Cuando yo necesito utilizar la razón para entender un poquito lo que se plasma ahí. Me dice, peso, 0 kilogramos. Eso no existe. Porque si estoy pesando algo, debe haber un peso, así sea un 0.1. Entonces, 0 kilogramos en pesos no existiría. Número de hijos, 0. Significa que no tengo hijos, pero no puedo decir que tengo 0 hijos. Más o menos así es el deber que ustedes deben hacer. De acuerdo a las páginas que tienen ahí, que están anexadas en la página principal para la semana 1, ustedes deben simplemente analizar de las variables que se presentan ahí y determinar si son nominales, ordinales, de intervalo o de razón, tomando en consideración esto que acabamos de ver en este cuadrito como ejemplo para que ustedes puedan guiarse de mejor manera. La estadística descriptiva me dice por qué es importante identificar el tipo de datos. Porque el tipo de datos determina el método de análisis apropiado y válido, y cada método de análisis estadístico es específico para un cierto tipo de datos. La distinción más importante es entre datos numéricos y categóricos. Si necesitamos identificar los que son numéricos, los que son categóricos o los que son solamente, como decíamos hace un momentito, solamente cualidades de una persona, para que yo pueda determinar qué tipo de método estadístico deberá utilizar después
para poder analizar dichos datos. Una vez que tengamos claro todo esto, nosotros debemos aprender a organizar los datos que hayamos obtenido. Cuando ya hacemos la recolección, los datos vienen en bruto, es decir, tal y como aparece ahí en esta tablita. Si ustedes observan, está completamente desordenado. Lo que tengo que hacer es utilizar mecanismos de ordenamiento de datos que ya los vamos a ver mediante tablas de frecuencia, en donde yo puedo ir, si tengo datos repetitivos, armando intervalos, o si tengo datos no repetitivos, armando simplemente escalas de medición. Las formas de organizar los datos. Podemos organizarlos en un arreglo. ¿Qué quiere decir un arreglo? Es la forma más sencilla de organizar los datos en bruto. Consiste en colocar las observaciones en orden según su magnitud, es decir, ascendente o descendente. Es poco práctica cuando se tiene una gran cantidad de datos, es decir, se considera óptimo utilizar un arreglo cuando tengo un máximo de 20 números. Si ya tengo más datos de estos, es preferible utilizar tablas de frecuencia. ¿Sí? Ahí tendríamos, por ejemplo, un arreglo, en este caso son varios datos, ¿sí? No es muy grande, por eso se le ha tomado el ejemplo como un arreglo, pero si ustedes observan, voy ordenando. Si decidí hacer de forma ascendente, entonces del menor hacia el mayor, colocando, así sean datos repetidos, las veces que aparezca en la información. Dentro de la estadística descriptiva hay varias formas de organizar los datos. La una es mediante métodos gráficos que permiten detectar tanto las características sobresalientes que representa el patrón de comportamiento de los datos como las características inesperadas. Las medidas resumen, que son estas, son simplemente tablas que permiten resumirlo en uno o dos números que pretenden caracterizar el conjunto con la menor distorsión o pérdida de información posible. Tal vez fue una clase introductoria, la parte de conceptos básicos de la estadística, así es que no se preocupen todavía si consideran que se está yendo un poco rápido en la clase, porque aún nos falta desarrollar cada uno de estos temas. Si nosotros queremos verlo en forma gráfica, este sería un ejemplo de método gráfico, es decir, se analiza el consumo mensual de helado entre marzo de 1951 y julio de 1953. ¿Qué se hizo? Se hizo un estudio, se sacó los datos, se recopiló, se tabuló y luego se graficó, utilizando varios de los tipos de gráficos que también veremos posteriormente para saber cuándo necesito utilizar cada uno de ellos. Aquí tendríamos otro ejemplo, pero de pronto está utilizado otra gráfica o se ha utilizado una mayor dispersión de los datos analizados. Esta es otra gráfica, aquí se analizan 115 curvas del nivel de dióxido de nitrógeno, es decir, en ese gráfico deben estar 115 gráficas o 115 liñitas que me van a permitir tener una idea general de lo que estoy analizando. Aquí en cambio sacaría ya de pronto el resumen o la curva pico para saber en dónde es el punto máximo, en dónde el punto mínimo y la forma de que vaya creciendo o decreciendo la gráfica analizada. Dentro de un estudio estadístico, nosotros debemos plantear la hipótesis sobre una población y decidir qué datos recoger, es decir, vamos a hacer el diseño de experimentos. Todavía no necesitamos entenderlo completamente, como les decía, vamos a ir haciendo poco a poco y paso a paso la resolución de problemas hasta llegar a plantear la hipótesis de una población. Ahí tenemos ejemplos, me dice, los fumadores tienen más inasistencias laborales que los no fumadores. Tendríamos que analizar en qué sentido, el mayor número, un tiempo medio, es decir, analizar datos o hipótesis sobre la población que estoy estudiando. En cambio, cuando decido qué datos recoger, necesito saber qué individuos pertenecen al estudio, es decir, la muestra de esa población, y qué datos recoger de los mismos, es decir, las variables. Si hablábamos de la población de fumadores que tienen más inasistencia,
Mi muestra sería los fumadores y los no fumadores en edad laboral, porque decía más inexistencias laborales que los que no fuman. Luego podría sacar como criterios de exclusión cómo se eligen, descartar los que padecen enfermedades crónicas, etcétera. En cambio, como datos para recoger dentro de los mismos o las variables que yo voy a utilizar, tendría el número de bajas, el tiempo de duración de cada baja, sexo, el sector laboral, otros factores. Cada una de ellas constituiría las variables para esa muestra. Luego de recoger los datos, es decir, hacer un muestreo, necesitamos describir, que no es otra cosa que resumir los datos obtenidos, realizar una inferencia sobre la población y cuantificar la confianza en la inferencia. Si hablo de recoger los datos o hacer el muestreo, haremos muestreos estratificados y sistemáticamente. Si hablo de describir o resumir los datos, tendremos que tener tiempo medio de inasistencias en fumadores y no, porcentaje de inasistencias por fumadores y sexo, es decir, frecuencias y gráficos. Al realizar una inferencia sobre la población, los fumadores tienen inasistencia de al menos 10 días por año, más de media que los no fumadores. Y al cuantificar la confianza en la inferencia, el nivel de confianza del 95% y la significación del contraste, que serán datos que analizaremos una vez que hagamos estudios de la distribución de la población, que eso lo veremos más adelante. El método científico y estadístico, que está siempre relacionado con la estadística porque debemos siempre plantear la hipótesis, diseñar el experimento, recoger datos y analizarlos y obtener conclusiones. Por lo tanto, si ustedes observan aquí en esta partecita, estamos trabajando ya con estadística. Esto es lo que a nosotros nos compete en este curso: recoger datos y analizarlos, que es lo que tenemos nosotros que centrarnos para estudiar y para analizar todas las técnicas, métodos y caminos que yo necesite dentro del campo estadístico para recoger datos, analizarlos y presentarlos. Pues bien, hasta aquí hemos llegado al primer ítem